podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corrió delante y subió a un árbol sicomoro para ver, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es una historia que narra Lucas acerca de Jesús, que iba entrando a esta ciudad de Jericó, que es una de las ciudades más antiguas y con mucha historia, y que había sido fundada sobre maldiciones. Amén. Pero en este caso había llegado el Dios de la bendición. Amén. Muchas veces esta ciudad fue construida, destruida, vuelta a construir, la hicieron más grande, más pequeña. Bueno, esa es parte de la historia, pero lo que hoy estamos leyendo es una situación que Jesús entra en esta ciudad, como en otra ocasión cuando iba saliendo. Bueno, Jesús siempre cuando entra a un lugar o sale en un lugar es para bendecir a aquel que esté dispuesto a ser bendecido. Amén. Sí, Señor. Porque en la primera ocasión dice la palabra que Jesús iba saliendo de la ciudad y junto al camino había un ciego que se llamaba Bartimeo. Y cuando él oyó que era Jesús que iba pasando, comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Era ciego de nacimiento, pero tenía su oído bien agudizado y escuchó la multitud y que clamaba por el nombre de Jesús. Y sin embargo este hombre le da el título del Hijo de David, del Mesías, del Salvador. Lo reconoció. No teniendo la vista, reconoció que Jesús era su Salvador y por eso clamaba por la misericordia de él. Amén. Entonces también había una multitud y la gente lo quería hacer callar a Bartimeo, y sin embargo él siguió gritando, insistiendo, hasta que Jesús llamó la atención de Jesús. Jesús se da vuelta y lo manda a buscar, y entonces la multitud ahí le dice a Bartimeo: animate, el Señor te llama. Y entonces entraron a abrirse todo y a pasar Bartimeo a donde estaba Jesús. Y en esta ocasión Jesús iba entrando a esta ciudad. También una multitud lo seguía. Siempre donde Jesús iba una multitud siguiéndole, por escuchar su palabra, por recibir su enseñanza y por las bendiciones que él traía. Y obviamente en toda la multitud había de todo. Estaban los que verdaderamente creían y querían servir al Señor, y estaban los que iban por los panes y los peces, y después estaban los acusadores, los que murmuraban, como en esta ocasión también. Perdón, ya me están corrigiendo el peso de la cabeza. Pero en este caso también dice la palabra que iba andando Jesús y una multitud, y un hombre llamado Zaqueo, que era principal de los publicanos. Los publicanos eran cobradores de impuestos y eran judíos que le cobraban impuestos a su compatriota y le cobraban de más. Y este era el jefe de los publicanos, imagínense, era el jefe. Y era el que se dejaba la mayor parte, por eso es que era rico. Y en Israel a los publicanos lo tenían como gentiles, como que lo decían, eran judíos, pero por el trabajo que hacían eso, por eso decían que eran pecadores, porque le robaban a su propio pueblo. Se aprovechaban de la pobreza del pueblo, ellos se hacían ricos. Entonces por eso les decían que eran gentiles y eran pecadores. Y obviamente era pecado
juntarse con ellos, menos de entrar a la casa. Entonces dice la palabra que Zaqueo escuchó que venía Jesús entre la multitud y él quería ver quién era Jesús. Seguramente que se había escuchado acerca, ya se había recorrido toda la fama de Jesús durante esos 2 años que él llevaba predicando y que había pasado varias veces por Jericó. Entonces, este hombre que era rico, que lo tenía todo, porque era rico, tenía un BMW, tenía una Cherokee, tenía una mansión, tenía piscina, tenía una casa de quinta, era rico, tenía de todo, pero no tenía lo más importante. Amén. O sea, la palabra que aquel que tiene todo, pero no tiene a Cristo, No tiene nada. Y el que no tiene nada, de cierta forma, porque Dios no nos va a dejar sin nada, pero dice, el que no tiene nada y tiene a Cristo, Lo tiene todo. Imagínense cómo lo odiaban. El pueblo lo odiaba. O sea que su riqueza no podía disfrutarla bien porque donde salía a la calle lo miraban mal porque era publicano. No tan solamente a él, sino a la esposa de él y a los hijos de él. O sea, toda su casa. Por eso dice el Señor ahí después que había llegado la salvación a su casa. Amén. Era mal mirado por la gente. Y ya como que lo habían desechado porque sea de gentil y pecador. Y este hombre que lo tenía todo y seguramente que tenía problemas económicos, seguro que no tenía. Pero seguramente que a causa de la riqueza mal traída, seguramente tenía conflicto. Por eso lo odiaban. Y él, en vez de ser un hombre de bendición, él que era rico y tenía varias posesiones, la gente lo odiaba. Será mal mirado. Y era petizo. Era agrandado el petizo. Y es un detalle, era petizo. O sea, un petizo también puede ser. O sea, la canción que tendría el petizo, bueno, era que tenía mucha plata. Saben que entonces este hombre que lo tenía todo y seguramente que a causa de eso tenía conflictos matrimoniales, familiares, con los hijos, y seguramente tendría una vida, un hogar desordenado. Es lo que yo pienso, ¿no? Pero es lo que puede llegar a suceder en un hogar donde lo que ingresa a la familia es mal traído. Pues seguramente no podía dormir en paz, no podía estar tranquilo y encima nadie quería ir a visitarlo. Porque nadie entraba a la casa de un pecador, de un publicano, de un hombre que le robaba a su propio pueblo. Y sin embargo, cuando él escuchó de Jesús, y seguramente que había escuchado la palabra, y esa palabra llegó a su corazón. Que entendió que toda la riqueza que él tenía y todo el poder que él tenía porque era jefe, aún así había un vacío en su corazón. Amén. Como le digo, tenía casas, tenía autos, tenía el mejor tele, la compu, el celular, todo lo mejor de lo mejor. Pero había un vacío, un hueco en su corazón. Que las cosas materiales no lo llenan. Que lo podemos disfrutar, pero no nos llenan, no nos sacia nuestra alma, nuestra paz. Y sin embargo, él que estaba interesado en querer cambiar de vida, querer cambiar de actitud, querer cambiar su estabilidad en su matrimonio, con sus hijos, con su hogar y con la sociedad. Imagínense una persona así, mira, igual que se compró una Hilux nueva, pero sabe cómo es la plata ¿por qué plata se compra eso? Y era mal mirado. Y sin embargo, este hombre tenía interés de conocer a Jesús y saber quién era Jesús. Era nada más y nada menos que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el Redentor, el que lo llena todo y de todo. Amén. El que lo sabe todo, el que lo ve todo y aquel que lo puede todo. Él se creía poderoso por la posición que tenía, por la riqueza que tenía. Él se creía que tenía todo, pero
seguramente le dolía hasta el respirar por la amargura que tenía cuando veía a aquellas personas que le odiaban. Imagínense cuando una persona odia a otro, no lo mira con cara buena. Y más allá, seguramente este hombre se llenaría de angustia también. Porque al ver eso, ese odio, ese rechazo de la sociedad, y seguramente no podría dormir por algunas noches, seguramente pasó de velo por alguna situaciones que tuvo que vivir por su trabajo, por ser jefe y por la sociedad. Seguramente que pasó varias noches de velo, amargado, angustiado, en su somier de 3x3 con las sábanas más lindas y todo, y aún así él no podía tener la paz en su corazón. Y él quería cambiar eso. Ella no quería tener eso. Amén. Porque él sabía que todo lo que tenía, que todo lo que había logrado, de cierta forma no había sido de una manera honesta. Y quiso saber de quién era Jesús. Eso fue lo bueno, tomar esa decisión. Porque Jesús, un tiempo antes, había venido también un rico, y era joven, y era empresario, y tenía todo. Y él decía que cumplía los mandamientos y todo, y quería alcanzar la vida eterna. Cuando Jesús le dijo, andá y vendé todo y dáselo a los pobres, fue venir y seguirme, se entristeció y no pudo. Y Jesús dijo, es difícil que un rico entre al reino de los cielos. No imposible, dijo, es difícil. Y en esta situación había un rico que quería conocerlo. Amén. Que no vino con sus argumentos, como el otro joven. Sería por ser joven, porque no tenía experiencia de la vida, porque todo lo que tenía era de los padres. Sin embargo, Zaqueo ya era una persona adulta. Pero la cuestión es que este hombre también era rico. Y tenía una posición alta, pero era pequeño, de estatura. Era chiquitito. Y a causa de la multitud él no podía ver. Yo lo entiendo, porque por ahí Me pasa. en algunas ocasiones me pasa, a causa de la multitud que no ver algo y no puedo porque hay otros acá míos que son más grandes. Y sin embargo él buscó la manera y miró así, pues, si Jesús sigue este camino, allá hay un árbol, y corrió delante y se subió al árbol porque sabía que Jesús iba a pasar por él. Y esto es lo más sorprendente, que una multitud lo seguía a Jesús. Y Jesús tiene una como visión de todo lo que pasa alrededor de él. Y cuando iba por ahí, se para frente al árbol y lo mira a Zaqueo y le dice, date prisa. Y lo llama por su nombre. No se lo habían presentado. No lo conocía. Pero sin embargo, como dice la palabra, que él antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ella no conocía, porque él nos formó, nos creó. Él es nuestro primer papá. Amén. Y le dice Zaqueo, imagínense cuando Zaqueo escucha la voz de Jesús llamándolo por su nombre. Y eso fue lo que impactó su corazón, porque Jesús lo miró. Y cuando Jesús mira a alguien, lo mira con ojos de amor, de misericordia. Y la mirada de Jesús es verdadera. Amén. Y cuando lo miró y escuchó su nombre, él dijo, bajate enseguida. Porque hoy encima Jesús invita a su casa, porque ni siquiera Zaqueo lo invitó. Es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Él mismo se autoinvitó a la casa de él. A la casa de que nadie quería ir a su casa. Ni siquiera invitados querían ir. Y eso que si Zaqueo, si iba a la casa, te iba a poner mate, salamín, fiambre, todo lo mejor en la mesa. Y sin embargo nadie quería ir. ¿Por qué? Porque nadie quería compartir con un pecador, con un publicano. Y ya lo tenían por gentil, como que ya no era más hijo de Israel que Abraham. Y sin embargo Jesús se invita al mismo. Pues que Él está a la puerta y llama. Todo aquel que abre su corazón, entonces Él va a entrar. Amén. El trono en nuestro corazón. Cuando dejamos que Él entre en nuestro corazón, entre en nuestra vida,
Le damos el lugar que a Él le pertenece, el trono, el número uno en nuestro corazón y en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Él comienza a gobernar. Amén. Sí, Señor. Y sabes que Zaqueo se dio prisa, salió corriendo el petizo a preparar todo. Su casa, su mesa, la comida, imagínense la mejor comida. Y los recibió con alegría. Con alegría. Recibir al Señor. Amén. Lo vuelvo a reiterar porque nadie quería ir invitado siquiera a la casa de Zaqueo. Y Él lo recibió con alegría, con gozo. De la manera que nosotros recibimos a nuestro Señor. Con alegría, con gozo en nuestra casa. Amén. O solamente el gozo lo tenemos en la iglesia nomás cuando cantamos la canción que me gusta, que me emociona a mí. Me lo llevo a mi casa y reto a mi esposa, a mis hijos, al gatito, al perrito, que llegó tarde, que me soltaron tarde porque no llegaste antes, que se enfrió la comida, que te colgaste por ahí. ¿Sí? En nuestro hogar necesitamos a Jesús. Amén. Había un corito antiguo que decía, en el hogar tú necesitas a Jesús. Zaqueo tenía todo. Su esposa tenía un auto, tenía las mejores alhajas, joyas, perfume, vestidos, zapatos, cartera, todo lo que sueña una mujer lo tenía la esposa de Zaqueo. Y encima no trabajaba. El sueño de todas mujeres, tenerlo todo sin trabajar. Una linda casa, no tener que andar renegando con que pierde agua en la canilla del baño, en la canilla del inodoro. Tenía lo mejor de lo mejor. Pero no tenía lo más esencial, que era Cristo en el hogar. Sí, Señor. Cada vez que se sentaban a comer, el diablo lo acusaba, porque la comida que estaban comiendo era porque habían estafado a alguien. Porque eso lo confiesa Zaqueo mismo. Imagínense, dice la palabra, que es mejor comer un bocado en paz, con alegría, que donde hay un banquete y donde hay amargura. Amén. Por eso es que necesitamos a Jesús en nuestro hogar. Y dejar que Él nos gobierne. Sí, Señor. Amén. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Así es. Si dejamos que Él gobierne nuestra vida, el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, que comenzó la obra, la va a ir perfeccionando a través de la palabra, para que cada vez nos parezcamos más a Jesús aquí en la tierra. Amén. Ese es el fin del Espíritu Santo, de lograr a través de la palabra en nosotros. Porque muchas veces nosotros queremos que cambie el otro cuando nosotros no hemos cambiado. Queremos que se convierta a otro cuando todavía nosotros nos falta. Amén. Porque todavía hay cosas del antiguo, del viejo hombre. Amén. Nuestro carácter, nuestra murmuración como este hombre, que se cree, uy, entró en la casa de un pecador, no sabe la casa que se metió este. Si Jesús dijo que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. No somos ninguno buenito ni santito, no hay ninguno bueno. Pero sabe que por su gracia Dios nos ha alcanzado y nos vamos perfeccionando. Sí, Señor. Y es bueno que el Señor trate con nosotros, que trate con nuestro carácter, que trate con nuestro orgullo. Sí, Señor. Con nuestra pereza. Porque servir al Señor no va a venir solamente los días de reunión. Eso es para congregarlo, alabarlo, bendecirlo, recibir su palabra, la instrucción. Hay algo más para hacer. Sí, Señor. Amén. 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 ¿Hay algo más para hacer? Estar dispuesto a servir. Los discípulos que andaban con el Señor lo dejaron todo por seguir al Señor. Ahora no es que nosotros tenemos que dejar todo. Hay una palabra que dice que aquel que no deja padre, ni madre, ni hijo, ni hija, y no lo sigue, no es digno. Es aquel que pone la excusa. No porque mi hija, no porque mi esposa, no porque mi trabajo, no porque mi casa, no porque... Ya son excusas. Pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón a servir al Señor, involucramos todo lo nuestro. Obviamente, donde en el hogar, el esposo y la esposa son de la fe. Pero cuando en el hogar la esposa es de la fe, bueno, primero deje la casa limpia, la comida media preparada,
y deje todo ordenado, planchado para el lunes, cosa que el marido cuando se vaya a trabajar el lunes tenga la ropa limpia, todo, y después venga a la iglesia y entonces de bendición a él la ayuda idónea, la mujer virtuosa. Pero si no hizo pan, no dejó la comida preparada para el domingo, dejó todos los platos del mediodía arriba de la mesada y después viene, no me moleste porque voy a ir a adorar al Señor. Y después llega a la casa y el marido está contento porque ganó Boca nomás. Pero después tiene que ponerse a limpiar, hacer la comida, todo. Ganó Boca. Pero la mujer tiene que ser la mujer virtuosa. Amén. La ayuda idónea. Dice que la mujer tiene que gobernar bien su hogar, tenerle planchada la camisa para que pueda predicar el domingo, para el limpio, los hijos bañaditos, cambiaditos, no andar todos moquillentos los cabros, todos despeinados, sino que tenemos que ordenar nuestro hogar. Sí, Señor. Amén. Es algo que la palabra de Dios nos enseña. Imagínense, Zaqueo tenía todo. ¿Y cómo sería su hijo? Si sabían que al padre lo odiaban y que el padre era estafador y que el celular que tenía era porque las cosas que tenía era porque el padre era estafador. ¿Y qué autoridad tiene el padre para decirle no robes? No digan malas palabras cuando el padre o la madre dicen malas palabras, cuando somos desordenados en nuestro hogar. Es la palabra que debemos comenzar por nuestro hogar. Amén. Amén. Por nuestra casa, nuestra Jerusalén. Primero, obviamente, nuestro corazón. Y porque de la abundancia de nuestro corazón mana lo que sale por nuestros labios y nuestra vida. Todo el orden que hay. El orden que hay en nuestro corazón después se refleja en todo lo que somos, Si hay un desorden en nuestro corazón, después todo lo demás está desordenado. No hay prioridades, no hay órdenes, no hay nada. Es un desorden total, indisciplinado. No hay sujeción. Pero cuando Cristo viene, comienza a ordenar. Amén. Eso fue lo que hizo con Zaqueo. Zaqueo tenía todo, pero seguramente su vida estaba desordenada a causa de su mal proceder. Y cuando llega ahí, entra en la casa, lo recibe a Jesús con alegría. Y cuando vio que Jesús entró y se sentó a su mesa y comenzó a comer con él, a pesar de la murmuración de los demás, Zaqueo se pone de pie, alegre, y le dice: Señor, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. ¿Cómo no ser vecino de Zaqueo? Y si alguno es estafado, ahí se dice el pobrecito, porque sabía que había estafado. Dice: si alguno es estafado, le devuelvo cuadruplicado. La ley decía que tenía que devolver 2 veces de lo que había. Según la ley de Moisés tenía que devolver 2 veces de lo que había estafado. Sin embargo, él dice 4. Porque era tanta alegría de haber recibido a Jesús en su corazón, y Jesús le da la noticia que lo terminó de decir: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Amén. Qué tremendo. Amén. Antes nadie quería ir a su casa, pero cuando Jesús puso sus pies ahí, porque él dijo: vino a establecer el reino de los cielos. Y él decía: alégrense porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y se acercó a la casa de Zaqueo, donde nadie quería ir, y estableció su reino. Y lo que a Zaqueo no le pudo dar la riqueza, las estafas y su poder, se le dio un hombre tan sencillo que se sentó a la mesa a comer con él. Eso es lo que enseñamos. Amén. Tal vez por ahí buscamos en otras cosas y no nos damos cuenta que ya lo tenemos en nuestro corazón. Y está en nosotros, está en nuestro corazón. Sí, Señor. Amén. Y Zaqueo quería por sus propios medios
alcanzar la felicidad, alcanzar la prosperidad. Y sí pudo alcanzar la prosperidad, pero seguramente que la felicidad no. Y hasta que vino Jesús y lo salvó a él y toda su casa. Amén. Porque Jesús es así. Jesús salva a alguien, dice, bueno, está el esposo, la esposa, los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Amén. Sí, Señor. Dios es así. Dios no. Dios no es solamente nos da migajas, es decir, que nos va a bendecir hasta que sobreabunde. Y nos va a bendecir para que seamos de bendición. Amén. Saqueo quería acumular y tener, pero cuando se dio cuenta y vino la revelación del Señor que eso no era la felicidad y que eso no era el propósito de la vida, de llenarse de riqueza, porque dijo, el Señor dice que a un rico le dijo, y si hoy viene por tu vida, ¿qué va a ser tu riqueza? Hay gente que acumula miles y miles de millones de pesos, de dólares. Es impresionante la cantidad de gente que tiene mucha plata. Pero ¿y si se mueren? Un día escuchaba un testimonio de una señora que era muy rica y que tenía una mansión y que tenía un garage que era más o menos como media cuadra. Y tenía los autos de colección de las mejores marcas y clásicos y todo. Y tiendas en todas las capitales del mundo más famosas tenía tiendas porque era diseñador. Y tenía cáncer. Y en 6 meses iba a morir. Alguien la presentaba a Cristo en su corazón. Saqueo tenía todo, pero no tenía la salvación en su alma. Lo anheló, sí, y lo buscó. Amén. Y lo recibió con alegría. Y eso es lo que el Señor quiere. Que lo recibamos siempre con alegría, que lo busquemos. Dice que le hallan los que temprano le buscan. Amén. Y le hallarán a aquellos que con todo su corazón le buscan. Sin guardarnos nada, sin reserva. Con todo nuestro corazón. Ayer charlaba con Pablo y le decía, porque una vez alguien me hizo una pregunta. Y yo le digo, yo soy débil. En eso soy débil. Por eso vengo todos los días al Señor. Para que Él se haga fuerte en mí. Amén. Por eso debemos venir humillados delante del Señor. Y decirle, Señor, sin vos no soy nada. No tengo nada. No puedo hacer nada. Sí, Señor. O sea, soy frágil, soy débil. En mí soy frágil, soy débil. Entonces Él se hace fuerte en nosotros. Amén. Cuando alguien se cree fuerte en su propia fuerza, por su capacidad, por su habilidad, por su trayectoria, por sus años, está haciendo como aquel orgulloso, como el altivo, y Dios lo mira de lejos. Pero el que viene humillado y se reconoce delante del Señor, y se postra delante del Señor y derrama su vida delante del Señor, entonces el Señor nos hace fuerte, se hace fuerte en nosotros. Y dice su palabra que Dios nos dio no un espíritu de cobardía para estar en temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sí, Señor. Entonces cuando nos venimos humillados delante del Señor, el Espíritu de Dios nos unge y nos llena, nos renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nos fortalece y nos da la capacidad para enfrentar la situación que sea, porque sabemos que ya no estamos solos, que ya tenemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción, para derribar fortaleza. Y que todo argumento de Satanás, por medio de la palabra de Dios que es verdad, es derribado. Amén. Es destruido. Sí, Señor. Se derriba en el nombre de Jesús. Por eso Saqueo se alegró cuando la salvación llegó a su casa. Y estuvo dispuesto a despojarse. Amén. De todo. De todo. Y a dar más de lo que estar dispuesto. Eso lo hace un corazón agradecido. Que ha tenido un encuentro con el Dios verdadero, con el amor verdadero. Y que ha entendido cuál es el propósito para él en su vida. De despojarse, entonces la palabra en hebreo dice, despojémonos pues
de toda carga, de todo peso y del pecado que nos hace, Amén. para acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, Sí, Señor. con un corazón humillado ante su presencia. Porque entonces hallaremos gracia y misericordia en el oportuno socorro. Cuando nos veamos frente a la tentación, frente al pecado, frente al peligro, frente a la muerte, Dios nos va a librar. Sí, Señor. Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar. Amén. Sí, Señor. Saben que hay un adversario que en contra nuestro y que quiere destruirnos, quiere matarnos, quiere dividirnos, quiere enfermarnos, quiere entristecernos, quiere ponernos en problemas, ponernos en conflicto. Y eso va a estar todos los días. Sí, Jesús. Pero hay alguien que hace un escudo alrededor. Amén. Hay alguien que es nuestra gloria y Amén. que levanta nuestra cabeza y que nos sostiene con su diestra de justicia y de poder. Y que no dejará que nuestro pie resbale o que caigamos. Amén. Hay alguien en el que podemos confiar todos los días. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Y dejó su Espíritu Santo y está en nosotros. Porque Él nos rescató, antes estábamos perdidos. Como Saqueo, porque el Hijo del Hombre vino a rescatar y a salvar Lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos por Saqueo. Y fuimos hechos cercanos. Sí, Señor. Él nos restauró. Porque ahí Jesús dice, sí, también es hijo de Abraham, hijo de la promesa, es hijo, porque como le decía a los publicanos, ya no lo tenían como gentiles, como que ya no pertenecían al pueblo de Israel por ser traidores. Y sin embargo Jesús nos vuelve a restaurar. ¿Por qué? Amén. Porque Dios es un Dios de perdón, Sí, de Señor. restauración y de restitución. Santo, sí, Señor. Dios nos restituye, nos vuelve a poner en el lugar que Él nos puso desde un principio, porque Saqueo era hijo de Abraham, era pecador como todos los demás, porque el otro lo miraba, porque uno mide el pecado, no, se le remató, sí que es pecador, y nosotros miramos, y sin embargo, todos pecamos, aún no haciendo lo que debemos hacer, se nos cuenta por pecado. Dice, porque si alguno no hace el bien que sabe que tiene que hacer, si no lo hacemos, estamos pecando. Y más si ponemos excusas, no, pero es que no lo siento, no tengo ganas, no es lo mío. Y si no lo hacemos, estamos pecando. Y para Dios no hay pecado grande, pecado pequeño o grande, es pecado. Lo que sí son las consecuencias. Eso sí influye, porque no es lo mismo alguien que dice una mentirita blanca, alguien que mata a alguien. Pues son distintas las consecuencias, pero el pecado es lo mismo. Y la mentirita blanca o el homicidio nos separa de Dios porque es pecado. Hasta cuando venimos, dice, si alguno ha cometido pecado y se confiesa delante de Dios en el nombre de Jesús, pide perdón y se arrepiente de corazón, Dios es fiel y justo para perdonar. Amén. Y la sangre de Jesucristo nos limpia, y dice la palabra, y no me acordaré más de tus pecados. Amén. Sí, Señor. Y porque el arrepentimiento trae un cambio de actitud. El que se arrepiente de corazón, después cuando se levanta de la oración, no va a correr de vuelta al pecado de vuelta, no. Va a permanecer en santidad. Amén. Va a consagrarse para Dios. Va a obedecer a Dios. Va a tener temor de Dios. Amén. Porque eso es lo que hace un corazón arrepentido. Tiene un cambio de actitud. Sí, Señor. Como lo tuvo Saqueo. Saqueo había estafado durante todo el tiempo que él fue publicano. Y había engañado, se había enriquecido y había oprimido a los pobres y los demás y a los que él tenía, porque él tenía un cargo. Pues sin embargo, cuando conoció al Señor hubo un cambio de actitud. Y él quería apartarse de todo aquello que lo separaba de Dios, para acercarse a Él. Amén. Y nosotros debemos tener esa actitud. ¿Qué es lo que nos está separando hoy de Dios, de buscar de Dios? ¿Cuál es nuestra motivación de servir al Señor? ¿Qué es lo que nos apasiona, nos atrae del Señor? O sea, y dejar todo aquello, excusas, aquellos pretextos, no tengo tiempo, se me hizo tarde, se me recomplicó y esta semana tuve a mí. Y entonces ahí vemos dónde está
Corazón. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón? El primer lugar en nuestro tiempo. El primer lugar en todo. En nuestra vida. Saqueo tenía el primer lugar la riqueza, hacer riqueza. Ese era su objetivo. Levantarse a la mañana, decir, hacerse rico, hacer más plata. En el momento que conoció al Señor, como el apóstol Pablo, desde el momento que él conoció al Señor, dijo, todo lo que tenía antes lo tengo por basura y lo desechaba y lo dejaba atrás. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Amén. Porque el Señor no hace faltar de nada. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no nos está pidiendo que dejemos el trabajo, ¿no? Porque la palabra dice que con el sudor de su frente ganará el hombre el pan de cada día. Pero no que usemos el trabajo como excusa para no servir al Señor. Amén. Porque el Señor es el que nos da el trabajo. El Señor dice que cuando abre una puerta, nadie puede cerrar. Y debemos honrar a Dios en nuestro trabajo cumpliendo, obedeciendo a los que están por arriba, respetando a los compañeros y estableciendo el reino de Dios ahí, y predicando la palabra, y dando fruto de que somos hijos de Dios, y honrar a Dios con nuestro trabajo. Amén. Porque esa es la manera que debemos hacer. Y de esa manera alcanzamos la bendición del Señor. Amén. Por eso es que siempre a Jesús lo sigue una multitud. Sí, Señor. Una multitud lo va a seguir así. Un día un misionero mexicano hace muchísimos años decía, están los convertidos, los convencidos y los comprometidos. Dicen que hay categoría en el Evangelio. No, pero hay gente que dice la palabra da al 30, al 60 y después lo quedan al 100 por uno. O como le mostró al profeta, hasta los tobillos. Y muchos se conforman hasta los tobillos, no, por lo menos tengo los tobillos en remojo. Y después algunos hasta la rodilla. Y después algunos dice, y después Nadar. entiende el río de Dios. No hay nada más lindo que estar sirviendo al Señor. No hay nada más lindo que honrar al Señor con nuestra vida, con todo lo que Dios nos da. Amén. Y Saqueo comenzó a tener esa actitud de honrar a Dios con su vida, en su matrimonio, en su hogar, con todo. Con todo. ¿Por qué? Porque él reconoció lo que necesitaba, era Jesús en su corazón. Amén, Señor. Y la vida es transformada, es cambiada. Y es ordenada. Porque él tenía otras prioridades, tenía otras responsabilidades y tenía otros objetivos. Sin embargo, cuando vino Cristo, lo ordenó. Amén. Amén. Igual la esposa siguió teniendo carteras, zapatos y cosas. Y los hijos volvieron a honrarlo. Amén. Dice la palabra que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Amén. Que es algo que está sucediendo mucho en este tiempo. Por eso es que vemos muchas cosas que ni siquiera, bueno, no hay que hacerse muy espiritual para darse cuenta porque los papás debemos tener autoridad sobre los hijos, no los hijos sobre los padres. Y uno tiene que, no es que ser un dictador, pero es que, ¿a cuánto le ha pasado que le pregunta al hijo, ¿qué quieres comer esta noche? Porque le hace la comida y ya le estamos dando algo que no le corresponde al niño. Pues yo me acuerdo, en 1978, cuando me sentaba a comer a la casa de mi abuela, se comía lo que hacía la abuela. Amén. Ni soñando que la abuelita me dice, Oscarcito, ¿qué va a querer comer? No. La olla de guiso y un plato para cada uno y comíamos con alegría. Amén. La abuela lo bendecía y hacía unos pan caseros en el horno de leches y recopado. Y sin embargo ahora hay casas que se hace 3 clases de comida. Porque a uno no le gusta la cebolla, porque a otro no le gusta la cebra, porque a otro no le gusta el pollo. Dios. Y uno dice, bueno, y es un desorden. Y así comienza. Así comienza. Y no nos damos cuenta.
hasta cuando sucede algo. Y lamentablemente cuando sucede algo feo, damos cuenta. Y yo dice, pero bueno, si estoy orando, estoy buscando a Dios, pero la autoridad en la casa sobre los hijos, el honrar al esposo como hija de Dios, es un orden. No porque vengamos a la iglesia los domingos, los miércoles, los jueves, después de la reunión de damas y de jóvenes y todo lo demás, porque somos indisciplinados, porque por ahí somos desordenados, porque por ahí incluso hasta somos cómodos, somos irresponsables por ahí. Dice, bueno, en vez de ser responsable, no, que el hijo ande por donde quiera, a la hora que sea y que haga lo que quiera. No, porque de eso nos liberamos. Un día escuchaba por la tele a una mamá que entrevistaba y que decía que su hija de 14 años quería ir a una fiesta y la madre no la dejó. Y la hija lloraba toda la noche y la bendecía a la hija a la madre de una manera impresionante. Y lloró la chica toda la noche en la habitación. Y la madre le decía, yo prefiero que llore una noche esa ahí y no que yo la llore todos los días de mi vida. Y por ahí eso es el cuidado que tenemos que tener. Saqueo tenía eso. Un hogar, un matrimonio, una vida sin Jesús. Imagínense un hogar sin Jesús. Si por ahí a nosotros que tenemos a Jesús nos cuesta, imagínense al que no tiene a Jesús. Amén. Por eso el Señor debemos dejarle el trono, el lugar, que Él gobierne, que Él reine. Amén. Él nos va a dar la capacidad, Él nos va a instruir, nos va a enseñar, nos va a formar a nosotros primero para formar a la futura generación. Un día un pastor contaba un testimonio de que había una mamá que venía, dice, pastor, óreme por el nene porque está re inquieto, está rebelde, dice malas palabras y con él. Dice, mamá, vamos a hablar primero por hoy, porque el primero hay que ministrar a los padres. ¿Por qué? Porque nosotros somos el reflejo para nuestros hijos. Amén. Imagínense Saqueo, qué ejemplo le estaba dando a sus hijos. De que lo odiaban, de que estafaba, y los hijos cómo lo verían a Saqueo. Pero cuando vino Cristo y ordenó su corazón, sacó todo lo malo, ordenó su hogar, entonces ahí se cambió. Amén. ¿Por qué? Porque cuando viene Cristo viene la salvación. Viene la salvación. Amén. Viene la salvación. Dios salva, Dios rescata, Dios transforma, Dios cambia. Dios reconcilia. Amén. Hay familias que están viviendo juntas pero están divididas, están separadas. Uno vive en una habitación, el otro en una habitación, y uno come un horario, otro come otro horario, pues se lo cruzó hace con este. Y están en la misma casa. Pero cuando viene Jesús, viene la salvación de Jesús al hogar, entonces todo es ordenado. Amén. Como Él lo diseñó, como Él lo estableció, a través de su palabra. No es fácil, pero no es imposible. No es imposible. Amén. Porque por ahí sufrimos porque nosotros queremos. Porque nos falta disciplina a nosotros, carácter a nosotros. No es de imponer, como digo, sino humillarse delante del Señor y reconocernos delante del Señor, y después viene el Espíritu Santo y nos da la gracia y la paz para comenzar a hablar. No a gritar. Y vos a partir de hoy me haces caso y haces lo que yo te digo y punto. Porque así no sirve. Sino que con nuestro ejemplo vamos a ganar. Amén. Amén. Si nuestros hijos nos ven a nosotros que somos educaditos para hablar, que no gritamos, que hacemos lo que tenemos que hacer, entonces después nosotros cuando mandemos a hacer algo a nuestros hijos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos van a ver que nosotros lo estamos haciendo bien. Así que Dios more en nuestro corazón,
y en nuestro hogar. La salvación ya llegó a nuestro hogar. Amén. Y si hay cosas que ordenar, que trabajar, Dios lo va a ir haciendo. Sí, Señor. Amén. Dios lo va a ir haciendo, Dios va a ir poniendo orden. Porque esa dice la palabra que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y no tan solamente con hablar, porque hablar pueden hablar un montón, e incluso hay muchos hablando de la manera que el mundo va a querer que nos manifestemos con nuestra vida, con nuestros frutos. Porque muchos andan hablando de Amén. pero los frutos, su hogar, su matrimonio, su familia, su conducta. Dios quiere que nosotros nos manifestemos al mundo dando fruto. Que, como le digo siempre, que nosotros reflejemos al Dios invisible, que lo hagamos visible a través de nuestra vida. Amén. De esa manera. Porque entonces el mundo va a creer. Amén. Y Dios va a respaldar la palabra que prediquemos nosotros. Sí, Jesús. Amén. Porque si no hay sujeción, si no hay fidelidad, si no hay compromiso, si no hay entrega, si ni por más que hablemos y hablemos, vamos a hacer alguien que habla. Y a la gente le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Pero cuando está la gracia de Dios acompañada de fruto, entonces la palabra del Espíritu Santo la confirma en el corazón de las personas. Porque el que redarguye, el que convence, el que hace nacer de nuevo, el que revela a Cristo y siembra la fe, es el Espíritu Santo. Amén. Por medio de la palabra. Y Dios quiere usarnos. Así es, Señor. No que seamos como un símbolo que resuena, sino que quiere usarnos y darnos poder y darnos autoridad. Amén, Jesús. Para que la palabra llegue al corazón de las personas. Jesús tan solo con mirarlo y con llamarlo con su nombre, ya obró en el corazón de ese hombre. Dijo, hoy voy a ir a comer a tu casa. Y ahí ya, con eso nomás. No dijo, bajate de ahí vos que sos jefe pecador, publicano, y voy a ir a tu casa para que te conviertas y te arrepientes y para que seas algo nuevo. Sino le ofreció la amistad que nadie quería ofrecer. Porque por ahí uno dice, no, pero vos tenés que arrepentirte, tenés que venir, tenés que cambiar, tenés que... Y hacer a la persona la confrontada, sin embargo tenés que hablarle del amor de Dios, pero que vos seas un reflejo de lo que... Antes de hablar, que te vean a vos que vos Amén. tenés eso hizo con Saqueo. Él quería ver quién era Jesús. Quería verlo, estar con él, hablar con él. Y Jesús fue a su casa a comer. Y de ese día se quedó en la casa de él. Amén. Amén. Así que Dios nos bendiga esta semana. Amén. Que la palabra del Señor nos fortalezca, Amén. nos edifique, nos instruye, nos enseñe, nos corrige y nos reprende. Pero para bien. Sí, Señor. Amén. Y si alguno se sintió corregido, gloria al Señor. Porque dice que aquel que recibe la corrección, aunque, ay, el pastor me está dando justo. ¿Quién le habrá dicho? Seguro que fue la otra, fue a contar el pastor. O fue el otro que le fue a contar el pastor. No, ¿saben qué, hermano? Porque Dios quiere perfeccionarnos. Nunca miremos a los demás, sino miremos a nosotros mismos. Dice que debemos mirar primero Nosotros. la paja que hay en nuestro ojo, la viga que hay en nuestro ojo antes de la paja que hay en el ojo ajeno. ¿Sí? Porque Jesús no vino a murmurar y a condenarlo a Saqueo, porque Jesús sabía que él estaba condenado y que era pecador. Él sabía, Jesús. No necesitaba que la gente le dijera que era pecador, porque ella lo sabía. Pero que él dice, yo vine a él para salvarlo, yo vine a él para rescatarlo. Dios sabe cómo está su hogar. Amén. Si limpia su casa o le hace la comida. Y si no limpia, Dios lo sabe. Pero el Señor vino para que a partir de mañana empiece a limpiar la casa. Amén. Y a ordenar su casa, sus hijos. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Porque Dios nos ama. Y Dios, ¿sabe qué? Dios quiere que ninguno de nosotros nos perdamos y que ninguno de nuestros hijos y de los hijos nuestros se pierda, sino que sean salvos. Ese es el propósito de Dios. Amén. Amén. Padre, te damos gracias
por tu amor eterno, Señor. Gracias por tu misericordia renovada, por tu fidelidad, por la veracidad de tu palabra y por esta historia, Señor, que podemos aprender tanto para nuestras vidas, Señor, para nuestro hogar. Y saber que si tú estás en nuestro hogar, tú lo ordenas todo y tú lo llenas todo, tú lo cubres todo, Señor. Porque todo viene de ti y todo vuelve a ti, Señor, en adoración, en alabanza, en gratitud, en honra a tu nombre, Señor, porque todo lo que tenemos proviene de ti, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra. Yo bendigo a la iglesia, a mis hermanos, Señor, mis hermanas, que esta palabra sea de bendición en su corazón y tu Espíritu Santo la reveles para que podamos ponerla por obra en obediencia, para que alcancemos todas las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, porque tuyo es el poder y el imperio por la eternidad. Y declaro esta palabra bendita en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.